¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ociel Valentín Marcelino Flores. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y hoy vamos a hablar sobre cómo el transistor bipolar puede comportarse como un switch electrónico. Empecemos. Muy bien. Eh, con- Realmente, ¿qué es un transistor, no? Muchos nos hacemos la pregunta, pero realmente un transistor es un semiconductor de tres terminales. Podemos leerlo muy bien aquí en esta presentación, que es un dispositivo semiconductor de tres terminales. Aquí en esta imagen podemos ver algunos ejemplos de lo que son nuestros transistores ya encapsulados, ¿no? Como vemos, es característico las tres terminales que comentábamos y que podemos observar en todo tipo de encapsulados. Inclusive podemos encontrar un dispositivo que es parecido a este, pero con dos terminales solamente. Y la tercera terminal correspondería a la carcasa o lo que se encuentra colocado en la parte de la carcasa, como es este caso. Y de ahí se tomaría la tercera terminal. Entonces, recordemos y consideremos que para este tipo de dispositivos tenemos dos tipos, la versión que es NPN y la versión que es PNP. Realmente lo que nos está diciendo esta configuración, por ejemplo, NPN, es que básicamente tenemos capas apiladas de nuestro mismo material, nuestro semiconductor. N primero, después P y básicamente al último N. Lo mismo pasa en el caso de PNP, que tenemos nuestras capas intercaladas. En este caso empezamos con P, intercalamos una capa de N y tendríamos otra capa P. Así formaríamos nuestros dos tipos de transistores, y los cuales pues los dos tenemos la característica principal de sus tres terminales: emisor, colector y base. En los dos casos es similar. Aquí sabemos que el emisor es la parte en donde vamos a recibir la señal, el colector, que es la parte en donde la señal se junta, digamos, se almacena o se empieza como su nombre bien lo dice, colectar toda la señal. Y la base es la parte en donde, digamos, fungimos un poco de control mediante la corriente que está pasando o que está llegando desde este punto. Ahora, una de las aplicaciones principales que podemos mencionar o que podemos tomar como ejemplo en esta parte puede ser la amplificación. La amplificación o el amplificador realmente lo podemos ver en dispositivos de audio, en dispositivos de sonido, que más que nada agarran una parte de la señal de audio y la hacen sonar mucho más fuerte. Realmente esto es una parte amplificativa, como realmente ya lo mencioné. Aquí tenemos si nosotros tenemos una señal, una onda sinusoidal de manera, digamos, un poquito más baja, más pequeña, y al pasar por una etapa de amplificación en donde se involucren transistores, a la salida de esa etapa tendremos una señal realmente similar, igual, pero con una intensidad mucho más grande. De hecho, aquí lo podemos ver gráficamente, como a la entrada nosotros tenemos una señal mucho más pequeña y a la salida la señal se ve mucho más alterada, mucho más grande. Y por eso podemos decir que nuestro transistor podemos ocuparlo para un amplificador. Al igual podemos tenerlo como un interruptor, como un switch. Aquí podemos, bueno, aquí realmente tenemos la simbología de cómo es un switch en un circuito. Podemos ver que aquí se comporta como un circuito abierto y un circuito cerrado, pero realmente esta ilustración hace referencia hacia un switch mecánico, y realmente lo que es el transistor puede ser un switch, pero realmente electrónico, no mecánico. Ahora, el transistor BJT o bipolar, como se le llama, de bipolar, realmente se conoce así porque son dos elementos los que van a trabajar en nuestro transistor, dos los que realmente hacen ese intercambio de electrones y huecos, los cuales son esos mismos electrones y huecos que son los que están trabajando en nuestro transistor BJT. Para este caso tenemos tres configuraciones en las cuales nosotros podemos conectar nuestro transistor. Aquí podemos ver que tenemos el emisor común, base común y colector común. Aquí podemos ver que en el primer caso realmente lo que pasa es que nuestro emisor está conectado a tierra. En el segundo caso, nuestra base es la que se encuentra conectada a tierra.
Y en el tercer caso, nuestro colector es el que se encuentra conectado a tierra. Muy bien, ahora para poder comprender cómo es que el transistor se comporta como un circuito abierto, vamos a hacer referencia a esta gráfica o vamos a visualizarla, la gráfica de salida del emisor común. Podemos ver que en nuestro eje X podemos nosotros graficar lo que es el voltaje hace referencia al voltaje colector emisor. Este voltaje es el que se mide entre la terminal que tenemos, en este caso que aquí donde tenemos la señalación Q1, que es nuestro colector, y en esta parte donde podemos alcanzar a notar una flechita es nuestro emisor. Ese voltaje es el que se mide aquí, y como podemos ver en esta parte de aquí abajo, nos podemos dar cuenta que el voltaje colector emisor realmente es el producto, bueno, la diferencia que hay entre nuestro voltaje que tenemos de corriente continua menos nuestra corriente IC, que esto al mismo momento es el producto con RC más RE. RC es nuestra resistencia del colector, que es la que encontramos en esta parte, y nuestra resistencia RE es la que encontramos en el emisor, en esta parte posterior de aquí, inferior, perdón, de nuestra lámina. Asimismo, podemos ver que en nuestro eje X nosotros vamos a calcular la saturación, más bien la corriente que está en nuestro colector, que podemos medirla en miliamperes, que es la corriente que, como podemos ver en este caso, vamos a tener diferentes corrientes de base, y esto va a hacer que entre mayor sea nuestra corriente de base, va a ser mayor nuestra saturación que nosotros vamos a tener en nuestra corriente de colector. Asimismo, podemos darnos cuenta de que estos valores de corriente de base van a ser distintas y pueden variar según sea lo requerido. Bien, ahora veamos cómo es que nuestro transistor trabaja en nuestra zona de corte. ¿Qué es nuestra zona de corte? La zona de corte se le denomina a la parte en donde nosotros no tenemos una circulación de corriente. Bien, ayudémonos de este diagrama que tenemos aquí. Como vemos, tenemos una entrada de 0 voltios en nuestra parte de la base. Al tener una corriente, bueno, un voltaje de 0 voltios, no permite que nuestra parte del emisor quede polarizado en directa, por lo cual necesitamos, observamos que nuestra corriente en la base va a ser igual a 0, por lo mismo que no tenemos circulación. Entonces, recordemos o busquemos un poco ahí dentro de nuestra memoria que la corriente del colector va a ser dependiente de nuestra corriente de la base, y al ser dependiente podemos notar que nuestra corriente en la base es igual a 0, por lo cual nuestra corriente en el colector igual va a ser 0. Entonces, ahora podemos ver que en este lado podemos hacer el equivalente de un circuito abierto, ya que, como dijimos, al no haber circulación de corriente, no permitimos el paso de la misma sobre esta zona o esta parte del circuito. ¿Esto qué quiere decir? Si nos apoyamos de la gráfica, vemos que la zona de corte se refiere a esa parte en donde nosotros no tenemos una circulación de corriente, como ya lo hemos mencionado, sino no está habiendo ningún paso, ningún flujo de corriente, ni siquiera paso, no hay voltaje, por lo cual pues volvemos a reiterar que se comporta como un circuito abierto. Esto quiere decir básicamente que el voltaje de esta corriente se está quedando ahí. El voltaje colector emisor es igual al voltaje de nuestra base, de nuestra corriente continua. Por lo mismo podemos notar, ¿cómo podemos notar esto? Mediante la fórmula de abajo podemos reiterarlo, ya que sabemos que el voltaje del colector emisor es la diferencia de estas, pero sabemos que nuestras corrientes de IB y de IC son 0, por lo cual nos quedaremos con la misma deducción, que el voltaje de colector emisor es igual a nuestro voltaje de la base, por lo cual volvemos a reiterar nuestra región de corte,
que nos está diciendo básicamente que no estamos teniendo circulación de corriente en esa zona, por lo que nuestro transistor se está comportando como un circuito abierto. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de nuestro transistor? Es llevarlo o pasar de una saturación a una región de corte. Básicamente como un interruptor, ya lo habíamos mencionado, como prender y apagar. En esta parte vamos a ver el caso contrario a lo que habíamos visto anteriormente, en la parte de la saturación. En esta parte ahora sí nosotros tenemos un voltaje, una fuente de voltaje que nos está entregando un voltaje diferente a cero, por lo cual tenemos aquí que nuestro transistor está polarizado de la base al emisor. Podemos ver que nuestra parte, esta parte de base emisor, está polarizada en directa, por lo cual hay un paso de corriente, hay una intensidad de base. Y como ya mencionamos, nuestra corriente de colector también sufre un flujo, está teniendo un flujo de corriente en esta parte, por lo que decimos que depende también de nuestra corriente de la base, por lo cual estamos asumiendo que nuestro circuito, aquí el equivalente es como si tuviéramos un circuito cerrado. Entonces aquí es donde ya estamos haciendo la función de abrir y cerrar nuestro circuito. Podemos apoyarnos de la gráfica, que realmente, como ya lo habíamos mencionado, que nuestro voltaje de colector emisor es igual a nuestro voltaje de nuestra fuente de voltaje menos nuestra corriente, nuestro voltaje igual de nuestro colector. Podemos ver que si nosotros hacemos que nuestro voltaje del colector aumente, podemos hacer que nuestra región de saturación entre en acción. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante la relación que tenemos aquí abajo, que es IC es igual a beta por IB. Como bien la habíamos mencionado, entre mayor sea nuestra corriente de base, mayor vamos a tener una mayor saturación en nuestro transistor. Como bien lo tenemos y podemos apoyarnos de la gráfica, podemos ver que también nuestra relación de IB viene a partir de nuestra fórmula, que bien podríamos deducir o podríamos deducirla de forma que podríamos aumentar nuestro voltaje de nuestra fuente de alimentación, o bien bajar nuestra resistencia de la base para poder polarizar nuestro transistor y poder tener un flujo de energía mediante nuestras terminales. Como ya lo hemos dicho, aquí podemos representarlo como un circuito cerrado, lo cual vemos en esta parte de la región de saturación, cuando nuestro circuito realmente está haciendo la función de llevar el transistor a saturación y a la región de corte. Ahora, para esta parte, para tomar un ejemplo, podemos ver que tenemos un circuito el cual vamos bueno, nuestro objetivo es querer encender este LED que tenemos aquí señalizado, ilustrado, digamos. Entonces aquí podemos ver que tenemos una entrada cuadrada que nos va a dar diferentes parpadeos al alimentar al LED. Entonces podemos ver que es una señal de 2 segundos, la cual pues en el primer segundo tenemos un valor muy bajo de 0, y después en el segundo segundo, ahora sí que en el segundo segundo podemos ver que tenemos un valor de 5 volts, lo cual va a hacer que nuestro LED pueda encender. Podemos ver que al tener esta variación podemos darnos cuenta que dentro de este circuito tenemos nuestro transistor, el cual está funcionando. En el primer segundo vemos que al tener una amplitud de 0, o no tener básicamente amplitud en esta primera parte, vemos que nuestra resistencia de base no tiene una corriente, por lo cual nuestra base y nuestro emisor no se polarizan en directa, por lo cual no hay una circulación de corriente ni de voltaje. Mismamente, como sabemos que nuestra corriente en nuestra base
forma parte de nuestra resistencia de colector, o sea, nuestra resistencia de colector o nuestra corriente de colector está es directamente proporcional a nuestra resistencia de base o a nuestra corriente de base, por lo cual pues tampoco vamos a tener una circulación y por lo cual nuestro LED simplemente no va a encender y no funcionará. Pero ¿qué es lo que pasará en el instante 2? Cuando nuestra amplitud llegue a 5 voltios, lo que va a pasar es que la resistencia de nuestra base, así como la corriente que tenemos en la base, va a ser mucho mayor. Así, nuestra resistencia de colector o también nuestra corriente de colector es diferente. Así que es mucho mayor y lo que va a pasar en este instante es que nuestro diodo LED va a quedar energizado. Por lo cual vamos a tener un destello, vamos a tener que nuestro transistor ya está funcionando como un circuito cerrado, ya está dejando el paso de corriente. Por lo cual podemos ver que se enciende, ¿no? Y pues reiterando, en nuestro instante 1 podemos ver que nuestra corriente, nuestro voltaje nominal es de 0, por lo cual la corriente simplemente no va a ser posible su distribución y por lo cual no va a haber nada que encienda nuestro LED. En el instante 2 tenemos una amplitud de 5 voltios, por lo cual ya podemos decir que nuestra corriente de base y nuestra corriente de colector ya es mucho mayor, suficiente apenas para poder encender nuestro LED y poder hacerlo funcionar así, actuando como un circuito abierto y como un circuito cerrado. Muy bien, ahora pasemos a esta parte en donde haremos que un transistor trabaje como interruptor, abrir y cerrar circuitos pasando de corte a saturación al transistor. ¿Ok? Para esto vamos a apoyarnos de este circuito que tenemos aquí, el cual utiliza nuestro transistor NPN, y también se apoya de nuestro diodo LED, que es el indicador de si nuestra corriente está pasando, y dos resistencias, las cuales está una en serie con nuestra base y otra en serie con nuestro colector. Sabemos que si nuestro LED enciende, nuestro transistor está en la región de saturación, más sin en cambio si nuestro LED no enciende, sabemos que nos encontramos en la región de corte. Vamos a utilizar para esto una señal cuadrada, la cual nos va a entregar un voltaje de 0 en primer instante, y en el segundo, enseguida vamos a tener un voltaje de 5 volts. Aquí podemos ver lo que tendríamos, que es nuestro voltaje de entrada de 5 volts en el primer segundo. Nuestro voltaje de corriente continua, que es de 9 volts, que básicamente es la corriente que vamos a necesitar para poder hacer funcionar todo el circuito. Tenemos el voltaje LED, que básicamente es el voltaje que necesita nuestro LED para poder funcionar. Tenemos también nuestro voltaje colector emisor de saturación, que es el voltaje mínimo que necesitamos entre nuestro colector y nuestro emisor, que es de 0.3 volts para que pueda conducir nuestra corriente. También tenemos aquí nuestra corriente de LED, que es de 30 miliamperes, pero al estar en serie con nuestra resistencia de colector, asumiremos que nuestra corriente de colector nuestra corriente de LED, es igual a nuestra corriente de colector de saturación. Tomaremos como ejemplo, no tomemos en cuenta los miliamperes, pero tomemos en cuenta el ejemplo de beta, que va a ser igual a 50. Ahora, para poder determinar o poder saber cómo nuestro transistor está trabajando en la región de corte o la región de saturación, tenemos que determinar nuestras resistencias, como la resistencia del colector, así como la resistencia de la base. Para esto vamos a empezar calculando la resistencia del colector, con la cual nos vamos a apoyar de esta expresión. El voltaje del colector emisor sabemos que es igual al voltaje de nuestra fuente, que en este caso son los 9 voltios, menos nuestra corriente de colector por la resistencia del mismo colector, y esto vamos a restarle nuestra caída de voltaje de nuestro LED.
Para esto, básicamente lo que tenemos que hacer es deducir o pensar en lo que estamos haciendo en esta parte, ¿no? Vamos a determinar nuestra resistencia de colector y vamos a apoyarnos de las siguientes fórmulas para poder seguir continuando con la explicación. Aquí, en esta parte podemos ver que nosotros tenemos nuestro voltaje de corriente de colector emisor de saturación, el cual está dado por nuestro voltaje de nuestra fuente de alimentación menos nuestra corriente de colector de saturación, que está multiplicado por nuestra resistencia de colector, y a la misma vez está restando nuestra caída de voltaje que estamos diciendo de que es de nuestro LED. En esta expresión hace falta nosotros que despejemos esta resistencia del colector para poder determinarla. Aquí, como podemos ver, nosotros en nuestra fórmula estamos despejando nuestra resistencia del colector, que es la que queremos encontrar. Esto nos da la expresión siguiente, que nos dice que nuestra resistencia del colector es igual al voltaje que tenemos en nuestra entrada o que nos está dando nuestra fuente de alimentación, y vamos a restar nuestro voltaje que tenemos en el LED o la caída que está consumiendo nuestro LED. Al mismo tiempo vamos a restar nuestro voltaje colector emisor de saturación y vamos a dividir todo esto sobre la corriente que tenemos en el colector de saturación. Estos datos nosotros ya los conocemos, los tenemos determinados e inclusive los tenemos algunos ya arriba. Haciendo pura sustitución de fórmulas, podemos determinar que nuestra resistencia de colector es igual a 9 voltios menos 1.6 volts menos 0.3 volts, que son nuestros datos que anteriormente ya habíamos mencionado. Y todo esto vamos a dividirlo entre nuestra corriente de colector de saturación, que es de 30 miliamperes. Todo esto, haciendo cuentas, nos debe de salir o nos da en este caso un voltaje de 7.1 volts entre 30 por 10 a la menos 3 amperes, que en este caso es la nomenclatura, o digamos el prefijo mili es 10 pues, por 10 a la menos 3 para poder hacer un cálculo rápido de nuestra resistencia del colector, lo cual nos va a dar una resistencia de 236.67 ohms, lo cual básicamente vamos a regresar a la lámina anterior para poder explicar qué es lo que acabamos de obtener. Aquí podemos, regresando al circuito anterior que tenemos, del cual nos estamos apoyando, podemos darnos cuenta que la resistencia de nuestro colector está determinado por lo que anteriormente ya calculamos, y al mismo tiempo tomemos en cuenta que nuestra corriente de colector es igual a beta por nuestra corriente de base, y sabemos que nuestra corriente de base es lo mismo que tenemos en la parte de abajo. Nuestra corriente de colector de saturación es igual a beta por nuestra corriente de base mínima. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vamos a tener en nuestra resistencia de colector, o bueno, básicamente la corriente que va a estar pasando por nuestra resistencia de colector, va a estar dado o es igual a que tengamos nuestra beta por nuestra corriente de nuestra base, que también está pasando por esta parte, mínima. De esta forma podemos relacionar estas cuentas que acabamos de obtener mediante el circuito y que estamos ilustrando sobre nuestra resistencia de colector. Y pues básicamente la corriente que vamos a tener en el colector, como ya lo denotamos, vamos a tener que denotarlo de otra forma, que es nuestra corriente de colector de saturación va a ser igual a nuestra beta, que es un valor fijo, por nuestra corriente de base mínima. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una corriente de base mínima y la elevamos, podríamos tener en nuestra corriente de colector de saturación una saturación muy inmensa, por lo cual debemos de conocer esta parte, ¿no? Reordenando la expresión para obtener nuestra corriente de IB mínima, nuestra corriente de base, básicamente nos va a quedar que nuestra corriente de colector, que va a ser igual a nuestra corriente de colector de saturación dividido entre nuestra beta, lo cual va a ser igual a 30 miliamperes entre 50. Esto básicamente, siendo operaciones, nos va a dar igual a 0.0006 amperes, lo cual podemos denotarlo como 600 microamperes.
Y pues ahora, para continuar con nuestro cálculo, nuestra determinación de nuestras resistencias, vamos a pasar con la resistencia en la base. Para calcular nuestra resistencia base de la máxima, vamos a empezar a apoyarnos por esta fórmula y vamos a trabajar en esta malla, que es en donde tenemos nuestro voltaje de entrada o nuestra fuente de alimentación. Como podemos ver, al tener nuestro voltaje de entrada relacionado, o básicamente la suma de nuestro voltaje en la resistencia de la base, así como sumando nuestro voltaje de nuestra base del emisor, podemos ver y tenemos la relación abajo, que realmente el voltaje de entrada es como si tuviéramos nuestra corriente en la base mínima por nuestra resistencia en la base máxima, y al mismo tiempo sumando nuestro voltaje de la base de base emisor. Aquí, si despejamos nuestra resistencia B, en nuestra resistencia de base máxima, podemos darnos cuenta que vamos a obtener una relación que nos dice que el voltaje de entrada menos el voltaje de base emisor, dividida entre nuestra corriente base mínima, nos va a dar una relación de 7167 ohms. Esto sale mediante que nuestro voltaje de entrada tiene un valor de 5 volts. Vamos a restar nuestra caída de tensión, que es el voltaje emisor, que es como si fuera un diodo, el cual sabemos que consume 0.7 volts de nuestro voltaje de entrada, por lo cual lo restamos y vamos a dividir con nuestros 600 microamperios, que anteriormente ya habíamos obtenido en los cálculos anteriores. Esto nos da la relación, o bueno, el resultado de 7167 ohms, lo cual podemos deducir, o acercándonos a un valor comercial de nuestra resistencia, podríamos decir que vamos a seleccionar una resistencia de 7000 ohms, o lo cual podríamos también anotarlo como 7 kilo ohms. Ahora, ya para terminar, vamos a pasar a esta simulación en la cual podemos ver el funcionamiento realmente de nuestro transistor, el cual ahorita, como vemos, estamos corriendo nuestra simulación, en la cual tenemos la medición y nuestra corriente que está pasando, la cual está correspondiendo a nuestra corriente que va a pasar después de nuestra resistencia de base, la cual se está midiendo en esta parte. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos también nuestro otro medidor, que estamos midiendo nuestra corriente que está pasando después de nuestra resistencia número 2, que es nuestra resistencia de colector. Aquí podemos ver que en esta parte, cuando tenemos los 5 volts, podemos ver que nuestro LED está encendido, estamos teniendo una lectura y estamos teniendo los valores aproximados a los cálculos que ya habíamos hecho anteriormente. Aquí tenemos una variación, tenemos 29.735 miliamperes, lo cual es casi acercado a los 30 miliamperes que ya habíamos obtenido anteriormente. Y de la misma forma, en esta parte en donde tenemos nuestros 610.751 miliamperes, que es en esta parte en donde nosotros ya habíamos obtenido también anteriormente los 600 microamperes que ya habíamos deducido mediante los cálculos teóricos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros retiramos nuestra corriente, bueno, nuestro voltaje de entrada o de la fuente? Lo que va a pasar básicamente es que nuestra lectura ahora va a cambiar, porque realmente es como si hubiéramos eliminado nuestra fuente, como si no hubiera alimentación, no tuviéramos nada de alimentación en nuestro circuito, por lo cual en el multímetro vamos a tener las lecturas de 0 amperes, lo cual nos está indicando que no hay ninguna corriente que esté pasando por esta parte del circuito. Y pues bueno, básicamente este es el funcionamiento que tenemos nosotros de nuestro transistor, como si fuera un switch, o como si fuera un circuito abierto, o como si tuviéramos un activador mecánico, pero controlado todo electrónicamente mediante corrientes y voltajes que tendríamos en nuestras resistencias, así como en las partes de nuestra base, nuestro colector y nuestro emisor. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Los dejo con este último video que realizamos, y pues esperando que estén todos bien, nos despedimos hasta la próxima.